Capítulo 18. Ash se cruzó de brazos y se apoyó en la pared, esperando a que su Pokémon sanara. La epinefrina persistía en su torrente sanguíneo tras el desastre del gimnasio. Las heridas en el pecho de Styx tardarían en sanar, y estaba seguro de que el dolor la había llevado a su ataque de ira, pero aún así había sido aterrador. Styx nunca había sufrido una lesión tan grave. El dolor era un buen maestro, por desgracia. Se pasó una mano por la cara y suspiró. Sinceramente, como entrenador del caos, esperaba muchas más dificultades con su equipo. Desobediencia, violencia, agresividad inquebrantable, por nombrar algunas. Tuvo una suerte increíble de haber evitado las trampas que acechaban a la mayoría de los entrenadores. Le reconfortaba un poco saber que Styx no le haría daño. Al menos podía contar con eso. Con las manos temblorosas, se dirigió al mostrador a buscar a sus 4 Pokémon. Todos estaban bastante maltrechos, pero la medicina ha avanzado mucho con los años. Sujetando las Pokébolas a su cinturón, Ash pensó en qué hacer hoy. Había comprado un billete de ferry a Burbank que sale por la mañana, pero hoy no tenía nada. Aún le picaba la piel por la paranoia de antes. La idea de que algo viscoso se colaba por la ciudad. Ash se sentía mucho más desequilibrado de lo normal. Decidió dar un paseo. Hasta entonces, su viaje a Teselia había sido solo un montón de decisiones espontáneas de último minuto y ninguna planificación, así que aprovecharía este tiempo para hacer un horario y calcular cuánto tiempo se quedaría en la región occidental. Así transcurrían sus horas. Los pies de Ash lo llevaron a los muelles, luego por la calle Castelia, la plaza central y luego la calle Mode. Agarró un pequeño Castelia Cone y se detuvo a ver a unos artistas callejeros bailar con sus maractus y mienforo. Ash se dispuso a alejarse cuando algo le picó en las orejas, algo frío le subió por la espalda. Girándose ligeramente, vio un callejón oscuro y sombrío. Calle estrecha, una figura estaba parada en la entrada del callejón, sus familiares ojos muertos y su cabello ralo le enviaban un escalofrío de familiaridad que recorrió su carne. Ash se abrió paso entre la multitud, ganándose miradas fulminantes e insultos, pero sus ojos estaban fijos en unos azules vacíos. El otro chico adolescente apareció a medida que Ash se acercaba. Para entonces, tuvo que admitir que este fantasma lo seguía. Kanto, Alola y ahora Teselia. Su curiosidad siempre había sido una debilidad y por eso, a pesar de su mejor juicio, se acercó. Cuando Ash estuvo cerca, la expresión del adolescente cambió por primera vez. Una sonrisa triste. Luego retrocedió hacia las sombras y Ash corrió para alcanzarlo. Oye. Alto. Vio al adolescente desaparecer por una esquina, así que Ash lo siguió. Al doblar la esquina, casi se desploma cuando algo se estrelló contra él. Apoyándose con el antebrazo en la pared mugrienta, levantó la vista justo a tiempo para encontrarse con la mirada de alguien nuevo. Una mirada malvada se fijó en su propio cabello desaliñado, oculto bajo una gorra negra. Lo último que procesó antes de que el hombre saliera corriendo fue una gran y deslumbrante R arcoíris en su pecho. Con las rodillas dobladas, Ash apenas pudo contener la caída por segunda vez. Se frotó los ojos con manos temblorosas. No, eso no fue lo que vio. No podría ser. La mente juega a trucos. Han pasado casi 16 años y no había manera. No habían vuelto. No podía ser. No supo cuánto tiempo permaneció apoyado contra el callejón, respirando superficialmente, agitado y presa del pánico. Pero el sonido de la lucha finalmente lo interrumpió. Golpes sordos de botas contra un peso muerto. Con los ojos endurecidos, Ash dobló completamente la esquina. Al principio no pudo ver mucho debido al enorme muro de cuerpos que rodeaba a la que debía ser su víctima. Las 4 figuras, sombrías y sucias, pateaban algo en el suelo. Llámalo como quieras, pero no se le ocurrían muchas cosas que merecieran eso. Entonces hizo lo que pensó que era correcto, que fue liberar a Libra. El Akamo aterrizó con fuerza y ni siquiera hizo falta que le dijeran que rugiera. Los jadeos y chillidos eran música para los oídos hipersensibles de Ash. Los 4 imbéciles, 2 chicos y 2 chicas, no duraron en huir hacia el interior del callejón. Libra caraspeó y relajó la postura, inclinando la cabeza hacia un lado al ver a la víctima. Ash miró a su alrededor y palideció. Mierda, allí, acurrucado y temblando lastimosamente, con sangre y moretones cubriendo su cuerpo, había un Houndour. La cosa parecía patética, gimiendo con los ojos cerrados. Una Pokébola rota estaba hecha pedazos a pocos metros de distancia. Libra se acercó y olfateó, mirando a Ash con expectación. No entendía realmente qué significaba eso.
No entendía por qué Ash dudaba en ayudar. Ash volvió a maldecir en voz baja, moviendo los pies con incertidumbre. Debería irse, olvidarse del Pokémon tabú, fingir que no vería un cachorro moribundo en sus pesadillas esta noche. Nunca fue bueno en hacer lo que se esperaba de él. Gimiendo y mirando al cielo, Ash se golpeó mentalmente, sabiendo que esto terminaría mordiéndole el trasero. Libra seguía observando con interés al canino herido cuando Ash se acercó con una manta que tendría que tirar después de esto. Con todo el cuidado que pudo, lo que aún provocó algunos lloriqueos, envolvió al Pokémon y lo alzó en brazos. Mirando la Pokébola destrozada, se guardó los pedazos con torpeza en el bolsillo. Su dragón de Alola lo miró con aire satisfecho mientras la devolvía. Bajó la vista hacia el bulto y cubrió la cabeza de Houndour con la manta, intentando ignorar cómo se acurrucaba más cerca buscando calor, con las fosas nasales dilatadas. Ash miró a su alrededor una vez más. Estaba solo en un callejón sin salida, y ese chico no estaba a la vista. Resoplando, abandonó el callejón, quedando solo con más preguntas y un riesgo. Había un centro Pokémon cerca, uno que no conocía, pero probablemente era lo mejor. El vestíbulo estaba elegantemente vacío y corrió hacia el mostrador, mientras la enfermera Joy tecleaba en una computadora. Levantó la vista y al instante su rostro se arrugó con preocupación. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Sus manos se levantaron inconscientemente hacia el bulto. Ash frunció el ceño. Mira, este no es mi Pokémon. Lo encontré siendo atacado por gente en la calle Angostura. Ya entenderás por qué. Su voz se fue apagando y levantó la manta lo suficiente como para mostrar el cráneo acorazado de Houndour y su hocico naranja intenso. El rostro de Joy se tensó casi imperceptiblemente, indicándole a Ash que la siguiera por un largo pasillo. ¿Vagabunda?, preguntó al entrar en una sala de cirugía. La mujer empezó a preparar el equipo de inmediato. No, encontré los restos de una Pokébola destrozada. Los tengo conmigo. Joy asintió distraídamente. Bien, eso nos ayudará a determinar a quién pertenecía. Señaló la mesa esterilizada y Ash dejó el bulto rápidamente, haciendo una mueca de dolor al oír un gemido. Ash observó cómo Joy desenvolvía la manta con cuidado, y ni siquiera ella pudo contener su expresión de enfado. Ash no pudo determinar si estaba dirigido a las personas que hicieron esto o al canino en sí. ¿Qué va a pasar? La enfermera se puso rígida mientras desinfectaba las heridas y encendía un escáner de baja potencia. Bueno, Houndour y Houndoom tienen la tasa más alta de eutanasia en 5 de las 8 regiones, no pudo evitar que se le cayera la mandíbula ante esa insinuación. ¿Van a sacrificarlo? El encogimiento de hombros de la enfermera Joy fue forzado. A la gente le incomoda verlos en libertad, y esto, señaló al canino herido, no es raro. Ash se mordió el labio y miró al pequeño Pokémon. Levantó un dedo sin su permiso y acarició suavemente la mejilla del Pokémon con un nudillo. Houndour se calmó un poco. Negando con la cabeza, Ash dio un paso atrás rápidamente y juntó las manos a la espalda. Joy lo miró, pero volvió a su trabajo. Se recuperará aquí, entonces, ya veremos. Asintió una vez y se quedó en silencio esperando. Una vez que le colocaron a Houndour una vía intravenosa con los nutrientes y medicamentos que necesitaba desesperadamente, Ash siguió a Joy de vuelta al frente. Ash sacó las piezas de Pokébolas y le entregó el montón a la enfermera. Al revisarlas, encontró el número de identificación grabado e ingresó el número en la computadora. Ash a veces se sorprendía de la autorización que tenía Joyce. Bueno, no puedo decir que no me lo esperaba. Ash se animó y frunció el ceño ante su tono resignado. Houndour pertenecía a un convicto fugado. Es ilegal devolver un Pokémon a alguien con la licencia revocada. Tendré que llamar a la liga. Apretando los dientes, Ash asintió. ¿Necesitas algo más? Por primera vez, la mirada de Joy se suavizó y le dedicó a Ash una sonrisa triste. Hiciste algo bueno, jovencito. Que sea suficiente. Ash sentía cómo sus uñas le rasgaban la piel con la fuerza con la que apretaba los puños. ¿Cómo podría ser eso suficiente? ¿Cómo fue esto justicia? Solo pudo asentir y girar sobre sus talones. Aléjate. No mires atrás. No pienses en el chico que lo condujo hasta el cachorro herido en primer lugar. El suave deslizamiento del ferry entre las olas no distrajo a Ash de su autodesprecio. Había vuelto al otro centro Pokémon esa mañana, solo para comprobarlo, de verdad, pero Joy simplemente lo miró con pesar y le dijo que no se agobiara. Así que se fue sin respuestas y sintiéndose aún peor. Ned le arrulló y le dio una palmadita en la mejilla, y Ash esbozó una leve sonrisa y se rascó las escamas fucsias que le caían en la cabeza.
Mirae detuvo su juego de la mancha con Sagita para golpear suavemente la pernera del pantalón de Ash en señal de compasión. Él se agachó para acariciar la melena del bebé y recibió un alegre trino como respuesta. Se ha vuelto demasiado blando durante su viaje. Dolió, pero quizá no fue algo tan malo. Ash apoyó el codo en la barandilla del barco y escuchó el sonido de las olas y de sus Pokémon. Solo tenía a sus 3 Pokémon más pequeños afuera para mantener la calma. O, al menos, la calma que puede tener cualquier grupo con Sagita. Ella era una amenaza. Todavía recibía miradas de desaprobación de los demás pasajeros, pues había perdido sus diversos bocadillos ante el travieso Togetic. El ferry a Burbank solo tardó medio día, y planeaba quedarse todo el tiempo que Roxy quisiera. Si ella lo permitía. Nettle era una desconocida, y le encantaría la perspectiva de un maestro del veneno. Apartando de su mente los pensamientos de Undour, era como volver a ver a Nettle, dedicó su atención a sus Pokémon. Ignorando a los demás pasajeros, se lanzó al juego de la mancha, protestando por el uso del vuelo de Nettle y Sagita junto a Mirae. Ambos se adaptaron rápidamente, y Mirae usó a Ash como plataforma de lanzamiento para atrapar a los 2 voladores. Pasó el tiempo, y a las 4 el ferry atracó en Burbank. Estaba muy nublado cuando bajó del ferry. Fue agradable ver una ciudad de tamaño normal, a diferencia de Castelia y Nimbasa. Esta le recordó más a Deuteromalie. Sin querer perder tiempo, Ash se dirigió al gimnasio. Era bastante obvio qué edificio era, ya que era una enorme sala de conciertos. No había concierto hasta después de la conferencia de Bertres, así que estaba libre. Sin las molestas multitudes de Castelia, Ash pudo caminar con sus 3 Pokémon. Mirae ya era lo suficientemente mayor como para vigilar por dónde iba, así que Sagita no tuvo que jugar al corral para mantenerlo cerca. No es que realmente lo hiciera. A menudo era ella quien animaba a Mirae a irse solo. El paseo por la ciudad fue interesante. Había corredores corriendo cada 2 minutos y artistas callejeros tocando instrumentos en cada esquina. Era un lugar muy animado. El anfiteatro estaba escondido contra los bosques que formaban la Ruta 20. Unos cuantos restaurantes y tiendas de recuerdos estaban dispersos cerca para aprovechar las multitudes masivas que atraían Coughing and the Toxics. Al acercarse, Ash trajo de vuelta a Mirae y Sagita, manteniendo a Nettle fuera. Las puertas del gimnasio estaban tintadas y se atascaron un poco cuando intentó abrirlas. El vestíbulo estaba decorado en tonos negros y morados, con recuerdos de bandas pegados en las paredes. La recepcionista afinaba su guitarra con los pies en alto. Llevaba el pelo negro recogido en una coleta desaliñada. «Oye, llegas un poco tarde al circuito de gimnasia». Levantó la vista y él vio un destello en sus ojos al ver a Nettle. Ash puso los ojos en blanco. «Lo sé. ¿Está libre Roxy, la líder del gimnasio?» La chica dejó la guitarra y se cruzó de brazos. «¿Por qué preguntas?» Suspirando, Ash dijo, «Hace poco capturé a este Pokémon tipo veneno y buscaba algunas pistas. No quería que se supiera que Nettle era un Pokémon desconocido». Los dos mantuvieron contacto visual un rato, antes de que la chica resopló y apartara la mirada, provocando una sonrisa burlona en su interior. Envió un mensaje rápido y segundos después recibió un pitido de respuesta. Respiró hondo con los labios fruncidos y señaló la puerta con el pulgar. Ash sonrió con sorna y agachó la cabeza con más sarcasmo del necesario. Ella entrecerró los ojos mientras él desaparecía por la puerta. Llegó a una habitación que solo podía ser un estudio de grabación. La cantidad de tecnología e instrumentos en la habitación era francamente descomunal. El único ocupante estaba recostado en uno de los muchos sofás, con el pelo blanco de punta y el maquillaje de un morado intenso. Levantó la vista del bloc de notas y lo observó un instante. «Hola, ¿quién eres?» «Billy Joe dijo que querías consejos». Tenía un marcado acento de Galar, curiosamente. Ash asintió y extendió la mano para rascarle la mejilla a Nettle, que colgaba de su hombro. «Soy Ash, y sí, esta es Nettle, una Poipole. No la habíamos descubierto hasta hace una semana». Roxy arqueó las cejas y se inclinó hacia adelante. «¿De acuerdo? Bueno, dime lo que sabes». Ash contuvo sus ganas de complicar las cosas. Ella lo estaba ayudando. «Nettle es de otra dimensión. Cayó por un agujero de gusano en Alola y decidió venir conmigo. Es de tipo veneno puro, según el profesor Oak. El veneno de Nettle es extremadamente adhesivo, pero de acción lenta. Se almacena en su cabeza. Puede levitar mediante electromagnetismo. Oak dice que Nettle podría evolucionar, pero no tenemos ni idea de cómo, cuándo ni en qué.
Buscó en su mochila, donde había impreso la evaluación de OAK específicamente para este propósito. Roxy se puso de pie y se acercó, tomando el informe, pero ignorándolo para centrarse en Nettle. Levantó las manos antes de detenerse y mirar a los ojos brillantes del Poipole. ¿Puedo? Asintió Nettle con alegría, y la estrella de rock sonrió y comenzó a acariciar las escamas de la bestia. Podía respetar a alguien que trataba a los Pokémon como seres inteligentes. Dando un paso atrás para que Roxy pudiera tomar completamente a Nettle en sus brazos, la observó rozar suavemente sus manos alrededor de la ultra bestia. ¿Qué técnicas conoce Nettle? Ácido, ataque de furia, tóxico, venoso, empapador de veneno y cola de hierro. ¿Las MT funcionan? Sí. Ella guardó silencio y él notó que estaba pensando. Pasaron unos minutos antes de que se estremeciera y mirara a Ash. Hay diferentes subdivisiones de ataques de veneno: aéreos, acuáticos, oleosos e infusionados. Por ahora, Nettle tiene ataques acuáticos y oleosos. Supongo que no tiene acceso a ataques aéreos, como el gas venenoso o el smog. Tras una breve pausa para mirar a Nettle, continuó. Los ataques de infusión serían cola venenosa o púas tóxicas. Te diré que, te daré una habitación para invitados esta noche y podemos entrenar hoy y mañana. Si Nettle aprende ataques de infusión, nos dará a mí y a ti una mejor idea para entrenar. Los ataques que no sean de veneno serán todos tuyos. Ash, almacenando mentalmente toda la información que Roxy acababa de compartir, asintió. Gracias. Roxy sonrió y lo despidió con un gesto. Por favor, esto será fascinante. Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a un reto como este. Sígueme. El maestro lo condujo a través de una puerta diferente que daba al campo. Los bordes estaban cerrados para dar cabida a un público numeroso. Pero la tribuna estaba vacía en ese momento, solo unos pocos aprendices merodeando. El maestro del veneno se giró y sonrió con picardía. Vamos a ello. Ortiga, al frente. Gritando, la pequeña bestia le dio una palmadita a Ash en la cabeza y se acercó flotando, saludando a la estrella de rock. Solo practicaremos algunos movimientos, y si Ortiga los domina, me dirá qué otros movimientos puede o no aprender. Garantía. Bloqueo con cola venenosa. La cola de Nettle adquirió un brillo tóxico, con escamas que brillaban al bloquear el torrente de energía oscura de su oponente. El joven Coffin resopló y lo intentó de nuevo, pero la cola de Nettle giró y también atrapó esa afirmación. Echador de llama. Ola de lodo. Ash hizo una mueca ante el débil ataque, pero se esforzaba por seguir las reglas de la batalla. A Nettle solo se le permitía usar sus nuevas técnicas. Aunque la mayoría eran prácticamente inoperantes. Las llamas inundaron a Nettle, provocando un grito de la bestia. Aerosol ácido. Nettle se apresuró a rociar al otro Pokémon veneno con la onda hipersensibilizante. Kofi se estremeció y respondió con neblina, aliviando los efectos del aerosol ácido. Despliegue. Gastroácido. La sangre de Ash corría a raudales, no acostumbrado a estar en tal desventaja. Estaba trabajando solo con movimientos nuevos que Nettle apenas había practicado. Pero este funcionó. El Coffin cayó al suelo bruscamente, con su levitación suprimida, rodando por el suelo. Entonces, Nettle pudo flotar fácilmente sobre el tipo veneno que rodaba. Rayo. Apretó los labios cuando la bestia sufrió un espasmo en el aire, con la electricidad recorriendo su pequeño cuerpo. Sus escamas apenas ofrecieron resistencia. La levitación del Poipole flaqueó, cayendo ligeramente. Pero observó con orgullo cómo Nettle disparaba una cascada de veneno desde sus agujas, que caía en cascada por su cuerpo, creando una barrera resistente a la electricidad. En cuanto el rayo se detuvo, Nettle giró, lanzando gotas de veneno viscoso. Un globo aterrizó frente al Coffin que aún seguía rodando y, mientras pasaba a toda velocidad, fue como un globo de chicle en la calle, estirándose hasta que el Coffin se detuvo. Luego salió disparado hacia atrás y quedó pegado al globo. Basta. Nettle resopló y se desplomó, perdiendo un par de centímetros más de altura. Ash sonrió y corrió hacia su pequeña bestia. Estuviste increíble. Buen trabajo cubriéndote de veneno y lanzándolo. ¡Genial! El V se animó al oír eso y empezó a balbucear su razonamiento, o al menos eso es lo que Ash supuso que se refería. Tuvo que entrecerrar los ojos. El brillo de los ojos y la boca de Nettle le quemaba las retinas cuando estaba tan cerca. Roxy devolvió a su Coffin atascado y salió a recibirlos. Bien hecho. Mi Coffin puede que sea joven, pero es una verdadera luchadora. Nettle aprende rápido, estoy impresionada. Gracias, Roxy, realmente nos ayudaste a descubrir el potencial de Nettle.
Ned le zigzagueó entre ellos, con energía a pesar de que las últimas 24 horas habían estado llenas principalmente de entrenamiento y batallas. Había un último ferry de regreso a Castelia en media hora que intentaba alcanzar. Me alegré mucho de que pensaras en mí, gamberro. Le dio un puñetazo en el hombro, no muy suave. Tu poipole es un hueso duro de roer. Será un crack. Recuerda trabajar en todo lo que hemos hecho, no deshagas todo mi esfuerzo. Ash puso los ojos en blanco con una leve sonrisa. Sí, sí. Roxy ladeó la cadera. Recuerda llamar si te quedas atascado. Ah, te dejé el número de mi amigo en tu Dex, Pierce. Es un maestro oscuro en Galar. Contactar o no, tú decides. Ash asintió en agradecimiento y se despidió con la mano, mientras Ned le sonreía y flotaba hacia atrás. No pasó mucho tiempo en Beerbank, pero quedó inmensamente satisfecho con cómo lo pasó. Roxy, después de superar la incomodidad de su primer encuentro, se parecía sorprendentemente a Plumería. Tanto, que le envió un mensaje a la líder del equipo Skull y se puso al día con ella la noche anterior. Ahora, mientras regresaba a Castelia bajo la luz de la luna creciente, ansiaba partir de la península meridional de Teselia. Ned le estaba aprendiendo a manipular su veneno, sus Darks habían demostrado su valía contra los Bugs, y él había estrechado aún más la relación con su equipo. Libra, en particular, se estaba adaptando, sintiéndose cómodo con los demás y con Ash. Así que, al entrar al centro Pokémon donde dejó a Undour, fue pura casualidad. Llegó a su habitación y se metió en la cama, listo para volver a viajar. Al asomar el sol entre los rascacielos, Ash se levantó y se preparó para irse. Mientras sus Pokémon comían afuera, Mirae, tú mandas. Se acercó tranquilamente al mostrador ante la discreta diversión de la enfermera Joy. Ella no está aquí. Se sobresaltó. ¿Se la llevaron? Solo quería ver cómo estaba la Undour, asegurarse de que estuviera curada, pero era demasiado tarde. Pero la enfermera Joy negó con la cabeza. Desapareció ayer. Se escapó, creo. Ash intentó no sentirse aliviado. A la pequeña y lastimosa perrita no la sacrificarían. Tal vez le iría bien. Tras agradecer a la enfermera, salió de nuevo a recoger los tazones. Era demasiado pronto para que su equipo heterogéneo tuviera demasiados admiradores, cautelosos o no, y se alegró de ver a Mirae frente al resto del equipo, con la espalda recta y la barbilla levantada. Gracias por mantenerlos a raya, Mirae. LeB sonrió radiante, inflando aún más el pecho. Riendo entre dientes, le dio una palmadita al zorro en la cabeza. Bueno, chicos, volvemos al desierto, y esta vez nos quedaremos un poco más. Vamos a ver el resort del desierto. Recibió asentimientos y gruñidos, arrancándole aún más risas ante su entusiasmo. Las devolvió todas y se colgó las pokebolas de colores en el cinturón. Levantando los brazos por encima de la cabeza y gimiendo por el estiramiento, Ash se desinfló y miró a su alrededor con las manos en las caderas. Ciudad Castelia estaba bien, pero estaba emocionado de volver a la carretera por más tiempo esta vez. Así que se subió la mochila a la espalda, se ajustó el sombrero y se dirigió al norte, completamente ajeno a la pequeña sombra negra que había adoptado. No sería el primero ni sería el último. Ash no podía decir que extrañara la constante tormenta de arena, pero sentía cierta exasperación por ella, porque indicaba aventura. Sus Pokémon sentían la libertad. Styx había rugido y luchado contra el viento y la gravedad para surcar los cielos sin esfuerzo. Verla disfrutar de la vida le traía a Ash una felicidad indirecta. Su pecho solo tenía una leve cicatriz. Las escamas y plumas habían vuelto a crecer casi por completo. Su respiración había tardado más en estabilizarse, pues las lanzas de Escavalier le habían dado en la tráquea principal. Los primeros 3 días de regreso a la Ruta 4 fueron prácticamente un sueño. Una sensación de libertad invadía cada acción e interacción. Su equipo se esforzó más, fue más creativo y aún más cariñoso. Libra, no, Ak. La arena suavizó su caída, dejándolo sin aliento. Ash cerró los ojos con fuerza ante la ráfaga de aire caliente en la cara. Sus ojos rojos se entrecerraron con una mirada fulminante para mirar a su Akamo, con los labios escamosos alzados con diversión. Su cabeza era casi del tamaño de su torso y lo tenía inmovilizado, como Styx unos días antes. ¿Acaso esto es algo común ahora? ¿Manipularme cuando no te gusta lo que digo? Otra bocanada de aire en su rostro le hizo hacer una mueca. Con el rabillo del ojo, vio a Van y a Enlog riéndose disimuladamente, levantando los pulgares hacia el gran tótem. Ned le pensó que solo estaban jugando, así que la bestia sonrió y se dejó caer sobre la cara de Ash.
Podía oír la risa de Sagita y Mirae mientras intentaba hablar, con el cuerpo de Nettle amortiguando sus palabras. Se resignó a su destino y se quedó allí tendido, esperando a que se aburrieran. Solo había dicho que no tenía sentido acicalarse mientras estaban en medio de una tormenta de arena. ¡Qué montón de niños malcriados! Libra finalmente levantó la cabeza y se estremeció al oír cómo su camisa se rasgaba al desprenderse las escamas. Ortigas se había movido, así que le abrazaba el rostro, con la cola enroscada bajo la barbilla. Levantó una mano para mantener al tipo veneno en su sitio mientras se incorporaba, lanzando una mirada fulminante al divertido dragón de Alola. Miró al Hidreigón que descansaba e hizo un puchero. Gracias por apoyarme. Las tres cabezas resoplaron y volvieron a cerrar los ojos. Traidor, murmuró. Styx no se dignó a responder. Sacudiendo a Nettle para que la bestia empezara a levitar, Ash se sacudió inútilmente la arena de la ropa. El sol comenzaba a ponerse y sus Pokémon habían terminado su entrenamiento del día. Todos, menos Nettle, por supuesto, por fin habían conseguido un nuevo movimiento para practicar. Pero a medida que aumentaba la fuerza y la dificultad, también aumentaba el tiempo necesario para dominar los movimientos. Vane y Emlock habían obtenido movimientos de un nuevo tipo, As aéreo para Vane y Garra umbria para Emlock. Llevaría tiempo adentrarse en la nueva energía, incluso con el uso de Metros Sagita podía aprender tantas técnicas que le costaba decidirse. Se había decidido por Veloz, así ella y Mirae podrían seguir pasando tiempo juntas. Y, sinceramente, muchos de sus Pokémon ya conocían una docena de técnicas. Incluso con su memoria, le costaba recordarlas todas. Pero tener cobertura era importante, y todos tenían múltiples estrategias para sus ataques. Hablando de Mirae, estaba aprendiendo imitación de Vane. Esto le sería de gran ayuda cuando, sí, evolucionara a la forma que Bill supuso. Le daría una ventaja para sentir las energías de sus dos futuros tipos. Nettle estaba practicando los 4 movimientos que aprendió de Roxie: gastroácido, cola venenosa, spray ácido y onda de lodo. Todos extremadamente útiles, pero difíciles de diferenciar y usar. Pero Nettle se lo estaba pasando bomba, y la bestia tenía una reserva de energía casi inagotable, lo cual era técnicamente cierto. Entre la extraña energía que Ash aparentemente desprendía y la comida que podía ingerir, Nettle estaba cargada. Styx, por fin había empezado con Draco Meteor. La MT que Olivia le había dado llevaba un tiempo acumulando polvo, pero finalmente sintió que la pseudo-leyenda podía con la responsabilidad de un ataque tan devastador. En medio del desierto era el lugar perfecto, sin nada que destruir. Habían entrado en Desert Resort hacía un día, y era enorme. Corrían historias de gente que se perdía en el desierto debido a su extensión. Los cuerpos podían quedar cubiertos en cuestión de horas por la arena, siempre cambiante. Había un pequeño edificio justo en la entrada donde tenía que registrarse y entregar una prenda de vestir. Si no regresaba en 9 días, un equipo de Slurpuff, Growlithe y Arcanine sería enviado a rastrear el cuerpo, vivo o muerto. Ash pensó que si le faltaba tiempo, simplemente volaría en Styx. Pero por ahora, estaba prosperando. Los Pokémon salvajes del desierto eran fuertes. Darmanitan, Crustle, Maractus, incluso algunos Scrafty y Powdon. Mirae había logrado derrotar a un Maractus ese mismo día, así que todos celebraron con una gran cena y unas galletas de lava que había comprado a un comerciante ambulante. Sus Pokémon seguían quejándose por su negativa a acicalarlos, pero eso solo cautivó a Ash. Sus grandes y malvados Pokémon de tipo Caos hacían pucheros. Con su atención en el grupo, no se le podía culpar por no ver los labios curvados de Libra cuando sus ojos rojos se fijaron en algo detrás de él. No fue hasta más tarde esa noche, cuando todos dormían, que la sombra que Ash había recogido reunió el coraje para acercarse sigilosamente y acurrucarse junto al entrenador dormido, disfrutando del calor tanto del desierto como del chico que la salvó. Así que cuando Ash despertó parpadeando, con el cuerpo protegido por 3 alas negras emplumadas, frunció el ceño y miró hacia abajo. Con la mente aún nublada por el sueño, intentó discernir qué era la mancha negra que se había instalado en su pecho. Parpadeando, las manchas grises se afilaron hasta convertirse en crestas óseas enclavadas en un corto pelaje negro. Con su capacidad de decisión muy comprometida, empujó la masa. Un grito lo hizo retroceder de golpe, cayendo al suelo cuando su mano se hundió en la arena. Las alas se alzaron y se movieron, cayendo sobre 3 pares de ojos que parpadearon para volver a dormirse. Houndour estaba de pie en 4 patas, moviendo la cola corta con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba por la fuerza de su excitación. ¡Maldita sea!
La perra no entendió o no le importó, porque ladró, sacando la lengua antes de lanzar sus 14 kilos contra Ash. Con la cara empapada en una saliva hormigueante, Ash farfulló e intentó escapar de la avalancha de babacas y humeante. Para cuando Ash rodeó el pecho de Houndour con ambas manos y la mantuvo suspendida sobre él, sus Pokémon ya estaban despiertos y observaban con una alegría apenas disimulada. Houndour agitaba las piernas, intentando en vano volver a su rostro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Nos seguías? La excitación aumentó, su boca se abrió de par en par, mostrando sus dientes afilados como agujas en una especie de sonrisa. Cayó inerte, con los cuartos traseros atrapados por la fuerza de la gravedad. Sus Pokémon observaron a su entrenador sentado en la arena, con restos arenosos pegados a la saliva seca en su rostro, sosteniendo a un Houndour felizmente jadeante debajo de las axilas. Cicuta se rió entre dientes. Ash estaba sufriendo un colapso mental mientras miraba fijamente los ojos color pizarra de la Pokémon Tabú. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ella lo había seguido desde Castelia, y si eso no demostraba tenacidad, no sabía qué lo haría. Pero no podía quedársela, su vida sería 16 veces más problemática y no necesitaba eso. Si la usaba en cualquier batalla, la policía lo denunciaría en segundos. Houndour y Houndoom fueron expulsados de torneos, concursos y todas las competiciones excepto las autorizadas por las ligas. Y eso solo porque todas las decisiones de la conferencia de la Liga Pokémon requerían el voto mayoritario del alto mando y los campeones, y estos eran relativamente imparciales. Por no mencionar que había 3 maestros oscuros y 3 alto mando que entrenaban a Houndoom en la aula. Las manos de Ash estaban atadas, y dejó que su miedo lo distrajera de los nudos metafóricamente flojos que sujetaban sus muñecas. No. El can se quedó paralizado, convirtiéndose en un peso muerto aún mayor en sus manos. Ash se obligó a mantener el contacto visual, fingiendo una determinación férrea con todas sus fuerzas. Pasaron unos segundos antes de que Houndour volviera a menear la cola, ignorando su comentario. Ash se quedó boquiabierto. Ignoró los bufidos de diversión que lo rodeaban y, en cambio, frunció el ceño al can. No, no puedes venir conmigo. Houndour pegó las orejas a su cráneo y gimió. Negando con la cabeza, la depositó en la arena. Lo siento, pero no puedo. Se levantó y empezó a recoger el campamento, listo para continuar su viaje por el desierto. Naturalmente, Houndour le siguió. Ash miró fijamente el sol del mediodía, rezando a Moltres para que le diera fuerza. Llevaban varias horas caminando y luchando, y Netrele, notablemente, derrotó a un Darmanita recién evolucionado. Lo que tenía a Ash tan exasperado era que su equipo ignoraba por completo su decisión. Mirae estaba jugando a pelear con el can, y antes, Sagita había dejado que el excitable can la persiguiera y se abalanzara sobre ella. Enlog le había gastado una broma que hizo que Houndour corriera alegremente hacia él, pensando que era su forma de mostrar aceptación. Ni siquiera Libra y Styx se inmutaron cuando Houndour se abalanzó sobre ellos. Van echó un vistazo a la criatura de tipo oscuro y fuego y le dio una palmadita en la cabeza. Era tan exasperante como entrañable. Sin respeto. 5 días después, nada había cambiado. Houndour seguía trotando, pegado al lado de Ash. Sabía que su determinación no era tan fuerte, pero la velocidad a la que se desplomaba era francamente irritante. De vez en cuando, encontraba sus dedos arañando un pelaje corto y negro, o arrojando su cuchara de madera para que Houndour la recogiera. Estaba débil. Era vergonzoso. Ash tenía 3 días más en el desierto, y luego tendría que enfrentarse al problema de Houndour. Rara vez se cruzaba con otros humanos en el resort del desierto debido a lo extenso que era, especialmente en los últimos días, pero fuera de él, su nuevo compañero sería el centro de atención. Se vería obligado a decidir. Pero justo mientras caminaban, Ash se distrajo con algo más. Houndour iba al frente, y ahora una figura sombría se perfilaba en la distancia. Su equipo acordó en silencio caminar hacia ella. En el transcurso de 2 horas, la figura se solidificó y ganó visibilidad. Era un templo. Un templo absolutamente antiguo, con muros de arenisca desmoronados, víctimas de la implacable tormenta erosiva. Abarcaba todo su campo de visión si no movía la cabeza. Nunca había oído hablar de algo así en uno de los desiertos más grandes del mundo. Antropólogos y arqueólogos estarían recorriendo este lugar si fuera conocido. La emoción le corría por las venas ante la oportunidad de explorar. Incluso con dolor en las pantorrillas, trotó el resto del camino hasta la estructura, mientras sus Pokémon mantenían un ritmo más tranquilo.
Arrastrando la mano por la pared, sintió el fragmento de piedra ligeramente bajo su suave tacto. Retiró la mano y los hizo polvo en la palma. ¿Cómo era posible que aquello siguiera en pie? Durante la siguiente media hora, buscaron una oportunidad. Algo le rondaba la cabeza. Styx, Vane y Hemlock estaban cada vez más confundidos con el paso del tiempo, y no entendía por qué, hasta que se detuvo y se concentró. Entonces apareció una puerta. Psíquico. Había una especie de ilusión protegiendo este lugar, ¡qué fascinante! Pero ¿cómo había podido ver a través de ella para empezar? Para alegría infinita de Houndour, Ash la alzó en brazos y se dirigió a la puerta. La oscuridad que emanaba evitaría que la ilusión lo sorprendiera de nuevo. Todo el interior parecía idéntico al resto del desierto, cubierto de arena. Al observar a su alrededor, vio algunas diferencias. Había manchas oscuras dispersas al azar por todo el templo, que casi se fundían con el resto de la arena. Acercándose arrastrando los pies, miró a su alrededor y vio unas piedras que debían de haber caído del techo. Agarró una y la lanzó arriba y abajo una vez antes de lanzarla a una de las manchas oscuras. Se hundió bajo la superficie en cuestión de segundos. Un escalofrío de advertencia le recorrió la espalda. Tengan cuidado, chicos, eso es arenas movedizas. Mantengan la vista alerta. Sagitta se burló de los demás por su falta de vuelo. Styx siseó. El techo era demasiado bajo para que pudiera volar cómodamente. La pobre Nettle se desplomó en el aire, abatida, ante las burlas del Togetic, sin darse cuenta de que también volaba. Cicuta envolvió su horca de cabello alrededor de Sagitta y amenazó con arrojarla. Ash los envió a lados opuestos del grupo. Cuando finalmente estuvieron listos para partir, se movieron lentamente. Ash mantuvo su mano libre flotando sobre su cinturón, listo para devolver a un compañero de equipo en cualquier momento. Mientras caminaba de puntillas por la habitación, vio algunas formas que se movían en su periferia. Sigilifo. Extraños y misteriosos, los pájaros estaban quietos como estatuas, sus ojos solitarios lo observaban pero no se movían para interactuar. Los 10 minutos más largos de su vida terminaron al ver una pequeña escalera que pasaba desapercibida. Styx no cabía de ninguna manera, así que devolvió temporalmente su inicial, observando al Sigilif mientras bajaba las escaleras. Soltó a su dragón en cuanto llegaron al segundo nivel. Esperaba que estuviera más oscuro, pero de alguna manera la luz del sol penetraba a este nivel. Aún había una capa de arena, pero esta vez mucho más delgada. Podía sentir la sólida arenisca bajo sus pies y avanzaron por este nivel, aún cautelosos ante posibles obstáculos. Esta capa tenía más Pokémon. Yamask y Sandshrew se escondieron en cuanto los avistaron. Los pocos Sandile que vio le aceleraron el corazón, pero desaparecieron entre la arena movediza. Maldita sea. Sandile era uno de los 2 Pokémon que esperaba capturar en Teselia. Era la razón principal por la que estaba en este desierto olvidado por Mew. En cambio, de alguna manera, encontró un Houndour. Apartando ese pensamiento, siguió adelante, con la vista bien abierta. La siguiente escalera conducía a otro nivel brillantemente iluminado. No tenía ni idea de cómo aún podía ver, pues no había antorchas ni ventanas. Más Pokémon huyeron de él, se vieron menos zonas de arenas movedizas y el laberinto continuó. No tenía ni idea de la hora ni de cuánto tiempo llevaba dentro del templo. Cuando Houndour quería que lo abatieran, Hemlock le agarraba la mano. Cuando Hemlock quería huir, Vane se apretaba contra su brazo. Se adentraron cada vez más en el laberinto. Perdió la cuenta de cuántas escaleras habían bajado. Ya debía de ser de noche, pero cada piso brillaba como si tuviera su propio sol. Algunos sarcófagos captaron la luz, y el equipo se mantuvo alejado del Cofagrigus. En un momento dado, Hemlock desapareció, solo para regresar con una arrogante superioridad que emanaba de su delgado cuerpo. Una hora después, algo movió la arena detrás del grupo y Ash juró que un par de ojos brillantes se asomaron. Cuando se cansaron, acamparon. Las arenas movedizas del desierto hacía tiempo que habían sido detenidas, incapaces de alcanzar las profundidades del templo. Algo se filtró en el aire, una cierta tensión que hizo que su equipo lo rodeara mientras se tumbaban a descansar. El corazón de Ash latía con fuerza en su pecho, una señal visceral de que algo iba a suceder. Esa noche el sueño fue inquieto. La incertidumbre impregnaba su exploración con cada escalera que encontraban. Un presentimiento le oprimió y le recordó a Castelia. La fatiga que los amenazaba se hacía cada vez más pesada. Sabía que tendrían que dar la vuelta pronto si quería tiempo suficiente para regresar al registro, pero algo lo empujó hacia adelante mientras otro lo apartaba.
Se le erizó la piel y sintió como si un fantasma le pasara por la nuca. Styx gruñía constantemente y saltaba delante de Ash cada vez que un Pokémon se cruzaba en su camino, lo que ocurría cada vez con menos frecuencia. La cola que habían recogido seguía siguiéndolos con ojos brillantes. Estaban todos tan nerviosos y distraídos, que no fue una sorpresa que los tomaran por sorpresa. Ash caminaba con Houndour a su derecha, Mirae a su izquierda y Nettle de cabeza cuando oyó un crujido. Volvieron la cabeza de golpe y vieron como un gran trozo de techo se desplomaba, provocando un temblor en el templo. Naturalmente, el siguiente paso apresurado que dio le tragó la pierna. Su respiración se apagó cuando la arena le llenó la boca. Sentía como si lo estuvieran arrastrando por la melaza, y no podía respirar. Justo cuando empezó a sentirse mareado, la presión que rodeaba su cuerpo desapareció y se desplomó. Nunca se había sentido más aliviado de estar rodeado de arena. Soltó un bufido al caer de espaldas. 2 golpes más lo siguieron, y tardó un instante en abrir los ojos y mirar a su alrededor. La habitación en la que estaba era enorme. Era como la sala de culto de las ruinas del conflicto, una cámara amplia y abierta, rodeada de pilares y alfombrada de arena. Mirando a su lado, Mirae y Houndour se pusieron de pie, sacudiéndose el pelaje. Ortiga flotaba sobre sus cabezas, observando a su alrededor con curiosidad infantil. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que estaba separado del resto del equipo. La verdad es que le sorprendió un poco que Styx no lo siguiera por el socavón. Miró hacia arriba y comprendió por qué. Era demasiado estrecho. El hilo de arena que caía era apenas un poco más grande que Ash. Suspirando, se puso de pie. ¿Todos bien?, respondió con 3 gritos silenciosos. Ash, encogiéndose de hombros, giró la cabeza. Bueno, Styx tiene un olfato increíble, así que no me sorprendería que pudiera rastrearme, pero deberíamos intentar encontrar el camino de vuelta. Mirae trinó con tristeza, sus grandes ojos rojos mirándolo con confianza. Confianza para sacarlos de allí. Vamos, empecemos a caminar. El suelo era irregular, y con la arena movediza era difícil mantener el equilibrio. El grupo de 4 subió la pendiente, pensando que eso les llevaría a subir un piso. Sus 3 hijos menores estaban obviamente un poco nerviosos, así que Ash empezó a hablar. Contó historias de cómo practicaba la doma de dragones y oscuridad, y de las lesiones que acumuló con los años por su arrogancia. Tenía una cicatriz en las costillas de un Grimmsnarl, mordeduras en el hombro de un Gible, un corte en la pantorrilla de un Kelfki y una quemadura en la clavícula de un Skuntan particularmente iracundo. Fue una curva de aprendizaje, sin duda. Para cuando llegaron al final de la gigantesca cámara, Ash jadeaba por el esfuerzo. Había una puerta estrecha a un lado, y Ash sonrió a sus 3 compañeros. Crucemos los dedos. Mantenerse animado era agotador, pero sabía que su joven Pokémon necesitaba consuelo. Sus orejas se erizaron al oír algo. Ash fue el primero en escabullirse por el estrecho pasillo, pero el otro lado no era lo que esperaba. La pequeña sala tenía 4 pilares que se extendían del suelo al techo. Cerámica antigua y reliquias estaban esparcidas sobre mesas de piedra, con fragmentos de otras derrumbadas en el suelo. Este espacio estaba mucho mejor conservado que el resto del templo. Parecía como si solo una fina capa de arena y polvo la manchara. Ash sintió un escalofrío en los pulmones al oír pasos y gritos que resonaban por la puerta opuesta. Destellos de luz iluminaron el arco. Un grito. Una maldición. Le temblaban las manos. Y entonces había una persona. Apoyada en la puerta, respirando con dificultad y encorvada. La ropa estaba hecha jirones y humeaba por todas partes. Pero no se encorvó lo suficiente como para bloquear la R arcoíris que había en su camisa. Ataque rápido. Mirae no dudó, embistiendo contra la escoria cohete, dejándola con los ojos desorbitados al chocar contra la pared en la que estaba apoyada. Un rápido cola de hierro en la cabeza la aseguró de que no despertara. No sabía si eso significaba pronto o nunca. Ash se tambaleó hacia atrás contra la puerta por la que entró. Sus ojos estaban fijos en el miembro del equipo Rocket, que se había desplomado en el suelo. Mirae se escabulló hacia él, con las orejas pegadas a su cabeza. Houndour se acurrucaba detrás de él y Nettle flotaba cerca de su mejilla. ¡Ay, meu! ¿Qué demonios estaba pasando? Se suponía que se habían ido. Su pecho subía y bajaba, y un rugido en sus oídos lo consumía todo. Pero entonces, un suave golpecito en la mejilla lo devolvió. Los brillantes ojos cian de Nettle estaban llenos de preocupación. Ash levantó una mano y la apoyó contra la cabeza de la bestia, respirando hondo. Al sacar su Pokédex, la señal era inexistente.
Pero había algo que podía hacer. Tras manipularla un momento, la baliza de emergencia se encendió, emitiendo una señal de longitud de onda única desde las profundidades del templo. No tenía esperanzas de que lo encontraran rápidamente. Ash se sentía impotente sin Styx. No se había dado cuenta de cuánto dependía de ella. Lo había hecho sentir invencible. Ahora era solo un niño que había superado sus expectativas. Lo más inteligente sería darse la vuelta y largarse de allí. Y lo iba a hacer, estaba girando, listo para escapar. Pero entonces oyó un grito de dolor atroz proveniente de algo enorme. Resonó por los antiguos salones, agonizante y enfurecido. No podía ignorarlo. El equipo Rocket solo podía estar allí por una cosa, y era algo que generara ganancias. Un Pokémon poderoso. Se giró hacia sus Pokémon, y sí, Houndour era su Pokémon, y los miró a los ojos. Los seguirían. Se protegerían mutuamente. Nos mantenemos unidos y huimos si la cosa se pone fea. Una mirada decidida se clavaba en la suya, un retumbar retumbaba en sus oídos. Sus párpados se cerraron y fue como si todo quedara en silencio. Apretando los puños, se dio una palmada en los muslos antes de correr hacia la puerta opuesta. Al abrirse paso, su atención se dirigió a la derecha, donde se desarrollaba la pelea. Y, era una pelea. Olas de fuego obligaban a la media docena de Rockets a retroceder. Pokémon gravemente quemados e inconscientes cubrían la cámara. La silueta brillante emitía oleadas de fuego como si fuera el mismísimo sol. Los Rockets gritaban y se agachaban tras los pilares mientras la figura se defendía. Toda la sala temblaba con la fuerza del poder, la arenisca raspando y moliendo hasta convertirse en polvo y cayendo al suelo, solo para ser atrapada por el calor que la hacía brillar. El humo y la niebla tóxica eran densos y sofocantes, y el infierno ahogaba cualquier otro sonido con su intensidad. Una mujer rubia le gritó algo a alguien, lo que hizo que el otro Rocket mostrara los dientes y agarrara una Pokébola. En cámara lenta, Ash vio la liberación de un coloso. Gigalith era imponente, y sus gemas escarlatas captaban la luz de las llamas, reflejándose peligrosamente por la habitación. Ash escuchó a Stone Edge. Como si estuviera atrapado bajo el agua. El abrumador asalto cesó de repente con un grito de agonía, y finalmente alcanzó a ver al Pokémon. Volcarona. Los Rockets comenzaron a reagruparse. Él no los dejaría. Hipervoz. Ortiga, Houndour, eliminen a los Rockets. El grupo de 4 se lanzó a la batalla, sorprendidos los Rockets. Mirai lanzó un grito desgarrador que les dio tiempo. Netrle, en una impactante muestra de furia, estrelló una cola de hierro en la sien del Rocket macho que había lanzado el Gigalith. Este se desplomó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. Houndour se estrelló contra el estómago de otro Rocket en un salvaje ataque de finta que la dejó sin aliento. Y entonces su ventaja se fue a la mierda. Mientras los 3 Rockets restantes liberaban al resto de sus equipos, Ash se deslizó por el suelo hacia el Rocket caído, devolviendo el Gigalith mientras rugía en desafío. Se giró justo a tiempo para esquivar la patada que le dirigía a la cara. El cohete le gruñó y el clic del seguro al soltarse tras él le disparó la adrenalina. Desde el paraíso éter, dedicaba media hora cada noche a entrenar con una de las ilusiones de Vane. Estaba agradecido de haberlo hecho. Zambulléndose a través de una de las patas reforzadas del cohete, rodó y se incorporó del otro lado, golpeando el riñón del hombre con toda la fuerza que pudo. La rubia Rocket con el arma no dudó en dispararle a su camarada si eso significaba atrapar a Ash. Sintió la sangre salpicarle el cuello cuando la bala impactó en el hombro del cohete. El calor que se filtraba por su camisa le hizo subir la bilis a la garganta mientras el cohete herido gritaba de dolor. El cohete cayó al suelo, agarrándose el hombro. La cohete intentó disparar, pero Ash, obviamente, no pensaba con claridad, pues se lanzó hacia ella y forcejeó con el arma. Mientras forcejeaban, Ash levantó la vista y vio al Volcarona revoloteando débilmente al recobrar la consciencia. Fuera de aquí. El cohete dio un pisotón y un codazo en el diafragma, tirándolo al suelo. Agitó los brazos y logró atrapar su muñeca en el ángulo justo para que el arma resbalara por el suelo. Definitivamente no esperaba que se defendiera. Vamos. Se abalanzó sobre el arma y la pateó hacia el Pokémon Sol. Un destello de fuego, blanco y cegador, se encendió antes de que oscureciera. El arma se derritió y Volcarona desapareció. Ash se alejó a trompicones, retrocediendo del último cohete. Aprovechó para mirar con cautela a su alrededor.
Mirae tenía sangre goteando de su pata delantera, casi inconsciente cerca de Arbok, Scraggy y Golbat, ambos caídos. Nettle tenía a los otros 5 cohetes pegados al suelo o a las paredes con su veneno adhesivo. La mayoría de los Pokémon estaban atrapados de la misma manera. La bestia intentaba débilmente disparar más veneno, pero ya era un hilillo. Houndour fue una sorpresa. El can, normalmente despreocupado, estaba apoyado sobre uno de los Rockets machos, mostrando los dientes y gruñendo. El cabello del hombre le colgaba lacio sobre la cara, ocultando su mirada aterrorizada. Oh. Su antiguo entrenador. Volviéndose hacia el último cohete, tragó saliva con fuerza. Mirae estaba fuera de combate, a Nettle se le había acabado el veneno y Houndour estaba distraído. El último cohete se dirigió hacia él. Cabello rubio con rizos y un atuendo ligeramente diferente al del resto. De rango superior, si tuviera que adivinar. Lo peor era que sus ojos tenían venas negras rodeando el iris. Maldito, tenías que encontrar el castillo reliquia, ¿verdad? Su voz era aguda y penetrante, como si intentara desarmarlo con su tono infantil. Era una misión sencilla, sin nadie que la arruinara. Y entonces apareciste tú. La voz empalagosa no encajaba con su expresión furiosa y retorcida. Si no podemos tener a Volcarona, nos conformaremos con un Evere. Ash sintió que se le helaba la sangre. A pesar de intentarlo, le temblaba la voz al decir, no te lo llevarás. La chica se rió, y eso le provocó escalofríos. Puede que hayas tenido suerte con el resto de estos imbéciles, pero soy administradora, no tienes ninguna posibilidad. Con los labios abiertos en una sonrisa con demasiados dientes, sacó una pokebola de su cinturón. Sal, cariño, y coge ese Evere. La sangre se le escapó de la cara cuando soltaron al can. El Houndour era de raza Rottweiler, robusto y musculoso, y muy peligroso. Sus labios se curvaron en una mueca, la saliva humeante goteaba al suelo y chisporroteaba contra la arena, convirtiéndose en vidrio. Los cuernos se curvaban hacia atrás, con huesos gruesos que sobresalían de su frente. Su cola puntiaguda se movía de un lado a otro con agresividad. No había nada más que condenación en sus ojos brillantes. No tuvo tiempo de pensar antes de que el perro corriera hacia Mirae y el Rocket Elite se abalanzara sobre Ash. Fue un baile fatal, un paso en falso y estaba muerto. Nettle o Houndour, protejan a Mirae. No podía agarrar la pokebola de Mirae, estaba demasiado ocupado intentando sobrevivir. El élite cohete sonreía de oreja a oreja, esquivando sus puñetazos y patadas con facilidad, mientras que Ash lo esquivaba por los pelos. El corazón le latía con fuerza en los oídos y sus movimientos se volvían lentos. Un golpe en la caja torácica lo hizo flaquear, y entonces toda su defensa se desmoronó. Un codazo en la cara, una patada en la rodilla y un pie en la espalda lo derribaron. Giró sobre sí mismo, retrocediendo por el suelo arenoso mientras el cohete avanzaba. Una luz brilló en su periferia y sintió más preocupación por su Pokémon que por sí mismo. ¡Ay, pobrecita!, arrulló el cohete. De un bolsillo escondido sacó un tulipán. Era de un morado oscuro, casi negro. Se acercó, arrastrando los pétalos por sus mejillas casi como si estuviera reflexionando. Cuando su espalda golpeó una columna, su sonrisa se ensombreció. Al abalanzarse, el tulipán hizo contacto con su torso, y lo único que sintió fue dolor. La electricidad le recorrió los músculos, tensándolos con tanta fuerza que sintió que se rompería. Ash gritó. Incluso cuando la fuente de la corriente desapareció, el dolor persistió, arrancándole jadeos mientras se retorcía en el suelo. Abriendo los ojos de par en par, observó con ojos legañosos cómo la élite cohete se abría paso tras su Pokémon. Nettle y Houndour estaban amontonados, justo frente a un Mirae desmayado, protegiéndolo hasta que no pudieron más. Luchó. Luchó con más fuerza que nunca para ponerse de rodillas. Las sombras se extendían por el suelo. Sus músculos le fallaron varias veces, pero finalmente logró ponerse de rodillas. Fuego y oro centelleaban en los restos vidriosos que cubrían el suelo. Ash levantó la cabeza, con el cuerpo encogido, y vio que la atención del cohete seguía fija en sus compañeros. Lanzando un anillo rubio perfectamente enrollado, sonrió con suficiencia. Houndour, sé amable y quema la basura. Con el corazón latiendo en su garganta, Ash se movió. Las sombras parpadearon. Sus pasos recorrieron demasiada distancia, demasiado rápido. En otro mundo, Ash relacionaría esto con una película de acción exitosa, el héroe corriendo hacia el peligro para salvar el día, deteniendo a los malos de una manera realmente espectacular. Pero lo único que podía imaginar era una tragedia.
El fuego brotó de las fauces de Loundom y la forma de Ash parpadeó. Y luego estaba en la línea de fuego. Habría dado cualquier cosa por electrocutarse de nuevo en lugar de esto. Porque mientras cruzaba los brazos frente a su cara y se paraba frente a sus compañeros caídos, el fuego lo envolvía y tortura no era una palabra lo suficientemente fuerte. Una risa, un rugido estremecedor y luego todo se volvió oscuro. Y fin del capítulo.